Hace 2 videos prometí contarles sobre las estructuras narrativas. En el video anterior platiqué de los 3 actos y hoy toca el de los 5 actos. Hola, soy Enrique y pues nada. La estructura de los 5 actos fue propuesta por Gustav Freytag, quien en su libro La técnica del drama de 1863 expuso su estructura dramática, hoy conocida como la pirámide de Freytag. En 1894 se publicó La técnica dramática de Freytag, una exposición de la composición dramática del arte, en donde se profundizó en su estructura. Autores más actuales como John York, en su libro Into the Woods, aplauden la pirámide de Freytag como la más atinada de las estructuras dramáticas, aunque eso está ciertamente abierto a debate. Si bien esta estructura es una de las más antiguas, no deja de ser una versión más de la estructura de los 3 actos originada por Aristóteles. Si conocemos y dominamos la estructura de los 3 actos, entonces la estructura de Freytag nos va a parecer obvia y clara, a pesar de ser anterior a ella. Importantísimo. Voy a hablar de la estructura de los 5 actos como yo la he utilizado. Quizá no te la encuentres así tal cual en otras fuentes de información. Esta es mi versión, que si me preguntan, me parece práctica y amigable. Se le llama la pirámide porque Gustav lo expuso de la siguiente manera. Vean, ahí están las 5 líneas que ocupan los 5 actos. El primer acto, la exposición, ocupa 10% de la historia. El segundo acto, movimiento ascendente, el 40% de la historia. El tercer acto, llamado clímax, el 5% de la historia, seguido por la acción descendente, que ocupa el 40% de la historia, y finalmente la catástrofe, que ocupa el último 5%. En el primer acto, exposición, tenemos 10% para presentar al personaje principal y el mundo donde se desarrolla la historia. Específicamente el mundo como es antes de que llegue el conflicto, conocido como el mundo conocido, el mundo que el personaje protagónico domina y en donde se mueve bien. Y ojo, con bien no me refiero necesariamente a que sea feliz, que puede serlo, me refiero al mundo que sabe navegar, el área de confort, la vida como está, sin querer generar un cambio, sin mover las aguas. Quizá el personaje no es feliz, pero esa es su vida. También en este 10% debemos presentar a los personajes secundarios importantes, sobre todo aquellos que están en la vida actual del protagonista, el mundo conocido. Y entonces, exactamente en el 10% de la historia cae el incidente incitante. Igual que en todas las estructuras, lo que mueve toda la historia, lo que la pone a funcionar es el incidente incitante. En la estructura de los 5 actos, no es como tal un acto, pero sí es el momento en que se pasa de la exposición al movimiento ascendente. Sin el incidente incitante, no hay un movimiento que llegue al clímax, el punto medio de la historia. Luego del incidente incitante, es decir, luego de que ya cayó sobre el personaje el conflicto principal, entonces viene el movimiento ascendente. La historia tiene que ir caminando hacia la mitad de su desarrollo. Sube hasta la punta de la pirámide. Tenemos 40% para escribir lo que sucede en este segundo acto, del 10 al 50%. Pero ¿qué debe suceder en este segundo acto? El movimiento ascendente. Primero, el protagonista intentará enfrentar el conflicto sin esforzarse mucho, usando sus capacidades o incapacidades mostradas durante el primer acto. Si el personaje ha mostrado ser cobarde, quizá intente huir del problema, echarle la culpa a otro, no hacerse responsable. Si es peleonero, intentará salir adelante a través del conflicto y la agresión. Si sale de los problemas hablando, intentará manipular, negociar y hasta engañar. A este cambio de estrategia se le llama el cruce del umbral, cuando el personaje deja el mundo conocido para pasar al mundo de la oscuridad. O sea, el mundo que desconoce, no es que sea un mundo malo. Puede ser literalmente un mundo desconocido, como irse a otro planeta, a otro país, a otra ciudad, hacer un largo viaje. Pero puede ser también que las circunstancias del conflicto lo lleven a conocer mundos desconocidos aún dentro del conocido, como el mundo del crimen, el mundo empresarial, la familia de su pareja, que es de una cultura o un nivel socioeconómico diferente. No sé. El paso al otro mundo dependerá del género de nuestra historia y su desarrollo.
Y aún en otro mundo, el protagonista intentará salir adelante con lo que sabe, con lo que ya intentó resolver el conflicto antes del cruce del umbral. Y en esos intentos se debe ir construyendo el tercer acto, el punto medio de la historia, que ocupa del 50 al 55% de todo el guión y al que Gustav Freytag llama el clímax. A ver, es momento de hacer algunas aclaraciones. Bueno, en realidad, una. Una de las grandes diferencias entre la estructura de Freytag y las demás es la nomenclatura de clímax. Y esto confunde a más de uno. Desde que nacemos aprendemos que el clímax es muy cercano al final, es el momento más emocionante. Es justo la secuencia en la que se da el gran encuentro entre el protagonista y el conflicto. Entonces, ¿qué hace el clímax en medio? Pues es que para Freytag, filosóficamente, la parte más intensa e interesante de una historia es la anagnórisis, el encuentro del protagonista con la verdad, el encuentro con aquello que necesita, con la forma de resolver su necesidad, de curar su herida. Si quieren saber más sobre esta parte de la anagnórisis, pueden ver el video de la estructura de los tres actos, se los dejo por acá arriba y en la descripción. Pero también voy a hacer más adelante, lo prometo, un video sobre el tema de arcos de personajes y la importancia de la anagnórisis. Así que si no te lo quieres perder, pues te recomiendo que te suscribas al canal y todo eso. Sigamos. El clímax está a la mitad, y al igual que en la estructura de los tres actos, aunque el personaje ignore la verdad o no pueda ser capaz de verla, es el momento filosófico más importante de la historia y aquel que lleva a que suceda todo lo que sigue. En el clímax tenemos 5% de nuestro guión para una escena en donde el protagonista se enfrenta al conflicto y gana o pierde. Esa victoria o esa derrota no son definitivas, no pueden serlo, nos queda todavía media película. Si el protagonista gana, creerá que es gracias a su forma de pensar y de actuar, que finalmente le ha funcionado. Sí, esa que no le sirvió al inicio y no le sirvió durante el movimiento ascendente, esa misma va a creer que es la que lo ayudó a triunfar, aunque todos los demás, incluyendo a la audiencia, sepan que no es así. O bien, puede ser una derrota que llevará al personaje a cuestionarse ¿por qué no funcionó mi estrategia si es súper ganadora? Y acá también los espectadores sabemos que el protagonista perdió justo porque no es capaz de ver la verdad sobre sí mismo. Porque tanto la falsa derrota como la falsa victoria, la derrota o el logro enseñan lo mismo. El protagonista debe dejar de ver la vida como la ve. Debe cambiar, debe dejar de enfrentar la vida como lo ha venido haciendo desde siempre. Si es vencido, ahí está la prueba. Si vence, la prueba está en lo que él espera. Porque justo al final del clímax tenemos 40% más de historia para el cuarto acto, la acción descendente. Aquí todo debe ir mal para el protagonista. Ya no es tiempo de victorias ni de momentos bonitos y hermosos. Aquí se acabó la diversión y el protagonista empieza a pagar el precio de su derrota o de su falsa victoria. Le va mal. Todas estas cosas malas que le pasan pueden depender de sí mismo o del conflicto, que puede o no ser un antagonista. Si el personaje tuvo una victoria durante el clímax, se dará cuenta de que su victoria fue falsa y que de hecho dejó las cosas peor que antes. Justo a la mitad del cuarto acto, 75% de la historia completa, llega la fuerza del suspenso final. Es decir, el momento en que parece que todo está perdido, pero se descubre una pista, un personaje, información nueva o cualquier otro elemento que le dé al protagonista lo que necesita para lanzarse al tercer acto y dar un último jalón. Entonces tenemos un último 20% para escribir todo lo que otras estructuras llamarían el clímax, aunque Freytag no lo llame así. El enfrentamiento final del protagonista con el conflicto, luego de lo cual, ahora sí, el héroe vencerá o será vencido. Dado que Freytag analizaba comedias y tragedias, pues dividía la naturaleza de la historia en un final feliz o en un final triste, más allá de la tonalidad de la historia en su completud. Por ejemplo, Mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare se considera una comedia por el final positivo para los protagonistas, aunque durante su desarrollo haya traiciones, engaños, humillaciones y todas esas cosas feas. Entonces, es claro que, para Freytag, el final en el que el conflicto es vencido, como en Mucho ruido y pocas nueces, es una comedia, y el final en el que el conflicto vence al protagonista es una tragedia, como en Otelo. Entonces, luego de la fuerza del suspenso final, el protagonista y sus aliados se preparan.
o las circunstancias los obligan a prepararse, a enfrentar al conflicto en un último encuentro, que termina justamente en el 95% del guión. ¿Qué pasa del 95 al 100%? El desenlace, lo que Freytag llama la catástrofe. Ah, caray, ¿por qué catástrofe? ¿Deben pasar cosas malas a la fuerza? No, les explico. Actualmente la palabra catástrofe la tenemos entendida como la primera acepción del diccionario, suceso que produce gran destrucción o daño. Pero en el contexto de la tragedia griega, catástrofe significa resolución final del conflicto. El momento en que el nudo se deshace, las tensiones se resuelven. La catástrofe también, en otra de sus acepciones, se define como un cambio brusco de estado de un sistema dinámico. La historia cambia las cosas. La resolución nos deja ver que todo ha cambiado. Los personajes terminan de una forma muy diferente a como empezaron. De ahí la catástrofe. Pues bueno, tenemos 5% de nuestra historia para escribir el desenlace. ¿Qué pasa luego del conflicto? Luego de que se acaba el conflicto. ¿Cómo quedaron los personajes? ¿Cómo quedó el mundo de la historia? Una vez que el conflicto ha triunfado o ha sido vencido, ¿cómo quedó todo? Finalmente, es importantísimo destacar que la pirámide de Freytag se dibuja de esa forma porque él decía que una historia debe ser capaz de partirse por la mitad, dos mitades iguales. Si en la primera mitad al personaje le va bien, le tiene que empezar a ir mal después del clímax, es decir, el punto medio, la anagnórisis. Si en la primera mitad al personaje le iba mal, le tenía que empezar a ir bien después del encuentro con la verdad. Aunque las historias del presente ya no se pueden escribir tan así porque todos esperamos que después de la mitad todo empiece a ir mal, se entiende que la anagnórisis, el clímax, debe ser lo suficientemente poderoso para cambiar por completo la naturaleza de la historia. Como sucede en las otras estructuras, que después del punto medio cambian su naturaleza y se vuelven más oscuras, con mayores riesgos y complicaciones. Además, es importante destacar cómo estas estructuras pueden variar dependiendo del género de la narrativa y del enfoque del autor o autora. Por ejemplo, en el drama clásico, la catástrofe final a menudo se traduce en una resolución trágica que enfatiza la inevitabilidad del destino, mientras que en las comedias o historias más ligeras, la catástrofe puede transformarse en una celebración o un desenlace positivo que cierre los conflictos de manera satisfactoria. Por otro lado, la flexibilidad del modelo de Freytag permite que los escritores experimenten con el orden y la intensidad de estos elementos. Los pueden adaptar a las expectativas contemporáneas del público. En el cine moderno, por ejemplo, es común encontrar estructuras híbridas que combinan el ascenso gradual de la tensión y los picos emocionales, logrando un equilibrio entre el clímax filosófico y los momentos de acción más cercanos al final. El clímax para todas las demás estructuras. Tampoco puedo irme sin decir que la riqueza de los 5 actos también está en su capacidad para resaltar la profundidad psicológica y emocional del protagonista. A través de la anagnórisis y la fuerza del suspenso final, la narrativa no solo resuelve los eventos externos, sino que también transforma al personaje, dejando una huella significativa tanto en la historia como en la audiencia. Y ahora sí, con eso termino. No se les olvide suscribirse al canal, picarle la campanita, compartir y todas esas cosas bonitas que me motivan a seguir dándole. Y mientras hacen todo eso, a mí no me queda más que desearles buena suerte.